El árbitro para autorizar, el juez que hace sonar el silbato, en marcha el partido. Pase para Riveros, puso la pausa, toca al medio con Silva, Silva con Walter González, de primera pero retrasando la pelota. Igual fue buena la acción con Barreto, que ahora extiende para Cardoso, Cardoso para meter centro, el balón en el área, le quedó a González, tiró, pegó en el palo, rebote de Erdis, gol. No, a ver, ¿qué pitó el árbitro? Me parece una falta, ¿eh? Sí, pitó falta, marcó hacia la mitad de la cancha, pero diciendo es falta para allá. Claro, una falta que esto se va a estar corroborando, analizando, ver qué pasaba. Y es González Walter el que participa porque lo fue armando muy bien Olimpia. La pelota recuperada por Guaireña, la robó Comas, vino para Verdún, tiene el primero Verdún, va Verdún, tapó Espínola, en el rebote Godoy, la marca y la ayuda de Silva en defensa, insiste Castellano, buscando por la derecha Lautaro Comas. Walter González, está Ramón Martínez y también Derlis González, vino al centro, un desvío. Segundo tiempo y con el recurso de la pelota parada, el centro de Cardoso y Mateo Gamarra fue a la búsqueda de esa pelota con el desvío justo para evitar que Fino Quieto pudiera tener chances. Logró tocar el arquero que parece sorprenderse con el desvío repentino del balón. González, pero estaba atento Aquilino Jiménez. Va recuperando Guaireña, pelota de Martínez para Comas, retrocede Espínola, Comas le pegó, Espínola, Espínola al córner, llegó Guaireña, se encendió el partido en el Parque de Guairá. Pasa al medio, va para González, González para Richard, tiene el remate, le entró muy abajo a la pelota el capitán y será entonces salida, saque de meta para Guaireña. La armó bien Olimpia por el sector derecho, la pelota de Fer Cardoso, atención. Viene Guaireña, va Comas, tiró cerca del poste derecho. Recibió la pelota, decidió rematar, le reclaman algunos futbolistas. Tiro libre, prepara Comas, el envío al área, el cabezazo, Espínola espectacular, cuando Verdún desviaba en el área, parecía gol de Guaireña, pero la volada espectacular de Espínola hizo que esto continúe 1-0 para Olimpia. Es casi un gol, lo que acaba de pasar acá. Es casi un gol, la tapada que metió Espínola. Insiste Toledo, va para Comas, engancha Comas, otra vez cargando. Espínola no pudo, un desvío. Y el árbitro está marcando una infracción. Falta contra Espínola. Y lo rodean al árbitro. Protesta masiva de los jugadores de Guaireña. Sale Espínola a descolgar y hay una carga contra el arquero franjeado. Sí, buena falta. Claramente Pais le desvía el brazo. La pelota es de Comas. Aguilar, quedó corta esa pelota. Y Gamarra sacó y viene la contra, donde queda Olimpia. Si la hace bien Olimpia, le queda el partido. Hugo Fernández a toda velocidad, acompaña a Quintana. Sigue Fernández, va Hugo, enganchó Fernández. Lo trabaron y qué situación desperdició Olimpia. Y además Fernández se lamentó tan rápido que Fino Quieto salió jugando porque la pelota le quedaba otra vez enfrente a Hugo Fernández. Ángel. De no creer lo que acaba de pasar con Huguito Fernández. Un contragolpe. El arquero venía corriendo también a la par que Huguito Fernández, que termina perdiendo mucho tiempo al no decidir qué hacer. Si sacaba la pelota al arco directamente, si buscaba al compañero. Y va Duarte y la pelota termina por encima del travesaño. Volada espectacular de Espínola por las dudas. Y lo que pudo haberle costado a Olimpia no haberlo liquidado en el ataque anterior. Y todo el mundo lo sigue mirando. Ahora algunos que otros lo arengan a Huguito Fernández, pero de no creer. Y Paiva el más enojado, Pelota clave en el partido. Comas que levantó. Duarte que buscaba un cabezazo de González. Un desvío. Espínola. Y el rechazo finalmente de Martínez. Y Olimpia quiere meter la contra. Pero ya la tiene Comas. La marca de Zavala. Casi sobre el filo de los 50. Casal con el centro. Un desvío. Aquilino que quería. Duarte que intentaba un rebote. Aquilino que no puede. Y Zavala la saca del área. Piden penal, piden mano y van todos contra el árbitro. Van todos, lo rodean, lo mueven, lo empujan. Ahí amarilla para Aguilar. Va a haber alguna roja. Hay roja. Hay que saber para quién. Y es para Casal, me parece.
Viene el centro de Casal. No. Ahí no hay ninguna mano. Y es esa la que se pide. No, no hay ninguna mano, porque Mateo pone la mano atrás y creo que va, si no va al rostro, va al pecho de Mateo Gamarra. Ahí está. Terminó el partido. Final del compromiso y la roja fue para Casal porque él lo toca al árbitro en el brazo. Y es el final del encuentro. Ha ganado Olimpia un partido clave en la pelea por el acumulativo, aprovechando una fecha en la que los resultados le acompañaron al equipo de Francisco Arce.